Hemos recibido hace pocos minutos, los datos de los fallecidos, los infectados, los hospitalizados en las últimas 24 horas. 110 fallecidos a nivel nacional. Es la cifra más baja de los últimos tiempos. Y también la cifra de los infectados, 652 nuevos casos. Es la cifra más baja también, me parece, de los últimos tiempos. De manera que podemos confirmar que a nivel nacional hemos tomado un camino de descenso de la curva epidemiológica, incluso más bruscamente que el que se produjo al fin de la primera ola. Para interpretar esto y naturalmente preguntarnos por qué hay el caso aparte de Arequipa, que no está siguiendo la misma evolución favorable que el resto del país, hemos invitado al señor Juan Carvajal, que es un ingeniero electrónico y que ha puesto su ciencia al servicio del estudio del COVID en el Open COVID. Señor Carvajal, muy buenas noches, gracias por su presencia en RPP. Muy buenas noches, don Fernando, gusto en saludarle. Explíquenos, por favor, qué está causando este descenso de la curva epidemiológica en nuestro país en contraste con lo que vemos en algunos otros países de nuestra región. Bueno, es el mismo efecto del sentido epidemiológico que lo estamos viendo, como usted mismo lo dice, en un contexto nacional, por donde se le vea, ya sea en el tema de los contagios, en el tema del sistema hospitalario o muertes por toda causa y o por COVID-19, está en descenso. De alguna u otra manera ha ayudado y está ayudando el tema de la vacunación. A estas alturas no cabe duda que está dando resultados positivos porque está protegiendo justamente al grupo etario que ha tenido la mayor tasa de mortalidad. Estamos hablando de los adultos mayores, 80, 70, 60, pero sin embargo hay grupos etarios que aún no han sido vacunados, que son los jóvenes y son los adultos. Y precisamente el tema de Arequipa apunta a eso, que desde abril los jóvenes de 20 a 29, los adultos de 30 a 59 años son los que han ido copando, lo que han ido llenando el sistema hospitalario a consecuencia de que hay un mayor índice de contagios en este grupo etario en tal región. De acuerdo. Ahora hablemos sobre el caso de Arequipa, porque en Arequipa se ha vacunado en la misma proporción que en otras regiones. O sea, la razón principal por la que ha descendido a nivel nacional estaría vigente también en Arequipa, pero algo ha habido de particular ahí. ¿Qué es? Sí, mire, en efecto, o sea, cuando uno ve la gráfica nacional y en el tema de las vacunaciones, estamos avanzando muy bien, pero en Arequipa, lamentablemente, es algo, mire, similar a lo que está ocurriendo, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Chile, en Colombia y en Argentina, donde los grupos etarios, y vuelvo a repetir, no vacunados, se están descuidando, están relajando las medidas. Sabemos del tema de las fiestas COVID, donde los jóvenes están lamentablemente participando en esta región y han hecho de alguna otra manera que aumenten los contagios. Y lo último que ya sabemos, hace una semana atrás, el tema de la variante Delta, la variante India detectada. Como lo decía el ministro Ugarte, no sería sorpresa que sea 2 o más casos, porque uno solo se ha detectado. Uno solo en Arequipa. El único caso ha sido detectado en Arequipa. Sería rarísimo que haya un solo caso, ¿no? Correcto. Y más aún, don Fernando, tómese en cuenta que la situación de Arequipa, mire, hoy estamos 14 de junio. No es que venga de inicio de junio, no es que venga de inicio de mayo. El tema de Arequipa ya viene desde inicio de abril. Los contagios han ido aumentando lentamente, ha llegado a un punto tal que ha colapsado el sistema hospitalario y bueno, pues hoy veamos la situación de Arequipa. Se han tomado decisiones, digamos, entre comillas, lamentablemente tardías, donde muchas pérdidas humanas en el camino se han perdido, ¿no? Permítame que le haga una pregunta cruel, señor Carvajal. ¿En Arequipa hay compatriotas que están muriendo por falta de oxígeno? Sí, creo que sí. Sí. O sea que el problema del oxígeno, del cual teníamos abundante experiencia y conclusiones contundentísimas, sigue siendo causa de muerte en el Perú. Hay países donde nadie ha muerto por falta de oxígeno.
¿cómo es posible que en un país en donde baja la presión por el oxígeno en 25 regiones no se haya organizado para que el oxígeno que pueda sobrar sea trasladado a Arequipa en tiempo oportuno? Mire, acá hay una palabra que puede reflejar la consecuencia de esto, y esto se llama gestión. Gestión de las mismas autoridades regionales. Del gobernador regional, que conocemos muy bien, siempre por las malas razones. Y mire, si nosotros retrocedemos hace un año atrás, usted recordará que la misma situación que hoy vive Arequipa la vivía también, y el Ministerio de Salud tuvo que intervenir. A bien gracias, 2 o 3 o 4 semanas después de esa intervención, descendieron los contagios, a bien gracias, descendieron los fallecidos. Esperemos que con esta intervención también comience ese descenso, porque son muchas pérdidas humanas que estamos viviendo en Arequipa, ¿no? Pero, señor, yo quisiera saber, hay regiones en las que ahora el oxígeno sobra, porque se han instalado plantas, porque ha habido una movilización, porque se ha resuelto el problema del oxígeno en otras partes. ¿Cómo es posible que el oxígeno que sobra en algunas regiones del Perú no haya podido ser trasladado a Arequipa? Es que mire, como le dije al principio, acá hay un punto muy importante, que cuando uno vea al más pequeño incremento de contagios, de casos, como hacen otros países, inmediatamente se tiene que hacer un muestreo rápido, una geolocalización de la gente, y no esperar que la situación se agrave para recién tomar decisiones cuando ya son tardías. Si bien es cierto, si uno lo ve en el contexto nacional, tenemos más allá de 260 plantas de oxígeno, pero claro, habría que ver por cada región si realmente se está abasteciendo o no. Y es ahí donde justamente Arequipa hoy adolece, debido a los altos incrementos de contagios que han ido lentamente desde abril, mayo y hoy junio, pues refleja un colapso a razón justamente de la falta de oxígeno. Usted pone el énfasis en la responsabilidad de las autoridades regionales y sabemos cuán conscientes son los arequipeños de sus derechos regionales. Pero acá parece que hubiera también alguna negligencia por parte de las autoridades del Estado central, porque ¿cómo se puede ver que esto continúa y no hay oxígeno hoy? Así es una sumatoria de cosas, ¿no es cierto? Y esto, en parte de la gestión, no es que se vea ahora, o sea, tenemos casi 15 meses de pandemia desde marzo del año pasado y siempre hemos visto, ¿no?, que lamentablemente las decisiones se toman cuando la situación ya es muy crítica. Lo pasamos en Huánuco, lo pasamos en Junín en diciembre. Lo pasamos cuando en noviembre comenzaba la segunda ola, donde no había muchas plantas de oxígeno. Ay, señor Carvajal, usted nos quiere hacer sentir, no sé si quiere, pero es lo que logra, de que no aprendemos de nuestras experiencias. Se dice que el ser humano es el único animal que se puede caer 2 veces en el mismo hueco. Eso es lo que nos está diciendo usted, que no hemos aprendido de lo que ya pasó. Yo recuerdo muy bien, pero hubo una movilización de los arequipeños con el apoyo del gobierno nacional y con participación de la iglesia, por ejemplo, que fue importante. Todo eso quedó en nada. Otra vez comenzamos con esas tasas de mortalidad. Así es. Y Arequipa, en este momento, pues, a bien gracias, como le comento, la semana pasada se tomó esta decisión de intervenir, ¿no es cierto? Sí. Y esperemos, pues, que descienda, porque es lamentable seguir perdiendo más vidas humanas en el país, ¿no? Por otra parte, ¿hace falta en Arequipa personal sanitario especializado? ¿Camas UCI? Por supuesto que sí. Mire, cuando hay mayor aumento de contagios, ¿qué es lo que va a pasar? Mayor demanda del sistema hospitalario. Hoy UCI está colapsado, hospitalización está en aumento. Y por otro lado, y es algo que también lo hicimos notar al ministro de Salud la semana pasada, es que el colapso que hay en el sistema hospitalario, por un lado, hace que el sistema de salud, el personal de salud, esté más enfocado, abocado a salvar vidas, pero por otro lado está en cierto, retraso en el tema de la vacunación. Usted decía al inicio, Arequipa, si bien es cierto, está por encima del 60% de su población adulta mayor vacunada, pero si uno ve la data del MINSA,
Arequipa, del total de vacunas que han recibido, apenas el 35% de ese total lo ha usado. ¿Qué falta acá? Falta más personal. ¿Para qué? Para Nos poder está vacunar diciendo justamente. que hay 65% de las dosis que han recibido en Arequipa que no se han usado. Correcto, así O sea, es. estamos corriendo el riesgo de que se malogren esas dosis. Sí. Posiblemente, porque estamos hablando de una cantidad... Me quedo anonadado con lo que nos dice, que si esta demora se mantiene y esta ineficiencia en aplicar vacunas se mantiene, pues las dosis que tanto nos ha costado traer al Perú puedan malograrse en Arequipa. Sí, pues mire, y para serle directo con los números, Arequipa, por ejemplo, según el CENARES, ha distribuido 332.896 dosis, de las cuales hay Pfizer, hay Sinopharm, y Pfizer han recibido 272.000 y apenas 98.000 han usado, es decir, el 36%. Quedo anonadado con estas informaciones, señor Carvajal. Hay que verdaderamente proclamarlas en todos los cielos, que nos dediquemos un poquito menos a pelearnos por razones electorales y asumir esta cruel realidad que felizmente un ingeniero como usted nos la ha transmitido con toda claridad. Apenas 35% de las vacunas llevadas a Arequipa han podido ser puestas, siendo Arequipa la región en la que más peruanos mueren cada día por la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por duro que sea lo que nos ha dicho, es muy importante hacerlo saber. Muchas gracias. Y para despedirnos, invocando a la generosidad de los peruanos, porque sabemos que ella existe, les recuerdo que entramos a la campaña de la Liga contra el Cáncer. Esta es una enfermedad que se ha visto perjudicada por el COVID en la medida en que muchos pacientes mismos han descuidado el tema de los riesgos que corren y a veces la falta de descubrimiento a tiempo vuelve la enfermedad que hubiera sido curable, incurable. De manera que necesitamos dinero para el personal, para los equipos y para la investigación. Estamos a puertas de una revolución en la terapia del cáncer. Necesitamos para eso ser conscientes y ser generosos. Contamos con ustedes para que la Liga contra el Cáncer pueda ser plenamente eficaz. Muchas gracias y muy buenas noches.